todos a una nueva sesión de las ponencias dialogadas de la EM. Esta tarde nos congrega un tema interesante que pudiera en primera instancia parecer lejano, porque es un hito histórico que se produjo ya hace unos cuantos años. Sin embargo, creo que es interesante tratarlo y reflexionar sobre él, porque es un acontecimiento del que todavía seguimos recibiendo su influencia. La Revolución Francesa nos ha heredado algunas cosas, entre ellas algunas famosas, como el lema igualdad, libertad y fraternidad, y también algo tan actual, porque parece ser que no somos capaces de perderlo de vista, que es la utilización del lenguaje de derechas e izquierdas. O sea que, aunque parece un tema lejano en el tiempo, tiene una influencia tremenda todavía en nuestras vidas. Y solamente voy a restaros un poquitín más de tiempo para presentar a nuestro ponente de esta tarde, nuestro amigo José Manuel Angulo. Él ha querido que le presente como un historiador aficionado, además que no es del todo imparcial. Así que yo cumplo su deseo y estoy segura de que pasaremos un rato agradable y además aprenderemos muchísimo sobre algo tan importante para nosotros como es la Revolución Francesa. Le voy a pasar primero la palabra a nuestro compañero, el doctor Alfonso Delgado, para que nos marque un poco las pautas de funcionamiento e inmediatamente después ya él se la pasa a José Manuel. Así que cuando quieras, Alfonso. Sí, buenas tardes, José Manuel, encantado de tenerte con nosotros. Y nada, igualmente, nada, simplemente decir lo de siempre, ¿no? Que primero, durante la exposición del ponente, de José Manuel, mantener los micrófonos y los vídeos apagados para, digamos, minorar lo que es digamos, el tráfico de datos. Y una vez que haya terminado José Manuel, pues las personas que quieran, digamos, hacer preguntas, pues pueden, por una parte, levantar la mano o escribir su pregunta en el chat que tenemos arriba a la derecha de la pantalla, ¿no? Veis que ahí arriba a la derecha hay tres iconos, uno que pone 18, que son las personas que en este momento estamos conectadas, y en medio hay una especie como de bocadillo, ¿no? Que es el chat. Pues ahí cada uno, si quiere poner la pregunta, introduce la pregunta y bueno, en orden de aparición, pues yo iré dando la palabra a cada uno de ellos, ¿no? Y básicamente, pues nada más, ya digo, mantener los micros y los vídeos apagados y solamente abrirlos cuando aquella persona que quiera, digamos, hacer una pregunta, pues claro, tiene que haber el micrófono para entenderla, ¿no? Y nada más. Así que nada, José Manuel, pues cuando quieras puedes empezar. Pues muchas gracias, Alfonso, por la presentación del asunto. Lo primero que tengo que hacer es explicar ese extraño mote que Aurora me ha adjudicado, no por iniciativa de ella, sino que porque se lo dije yo. Yo me he autotitulado historiador aficionado, pues no deja de ser pedante porque no soy ni historiador ni nada parecido, pero ya anuncio que no demasiado imparcial y voy a explicar por qué. Durante el hecho de que yo vaya a exponer hoy un poco mi visión de lo que fue la Revolución Francesa, en parte, en un resumen del asunto, procede de otro grupo en el cual yo estoy integrado, que hay algunos conocidos de los presentes allí, que es exclusivamente sobre historia. Teníamos una reunión presencial mensual sobre temas de historia y ahora las estamos teniendo pues virtual como esta misma. En ese grupo, un día, a traición, se me adjudicó la obligación de hablar sobre la Revolución Francesa y yo ya advertí, y eso era porque se dieron cuenta de que yo era un tema que a mí me gustaba. Y entonces, por eso, ya en su momento yo anuncié, y ahora reitero el anuncio,
de que no soy imparcial en el tratamiento de este tema. Siempre me ha gustado este asunto, siempre he sido un cierto modo, entusiasta de la Revolución Francesa y de sus consecuencias, y por lo tanto no se me puede pedir una estricta imparcialidad, y a lo mejor peco de excesivamente simpatizante con los actores fundamentales de la Revolución. Una vez explicado esto, diré que también que en ese grupo yo distribuí y traté un documento amplio que era demasiado amplio para ser la guía de esta intervención, que pretende ser un poco más liviana y un poco más corta para no aburrir a la gente, porque además es que no tendría mucho sentido. Me da mucho miedo saber que hay gente como José Joaquín que sabe mucho de la Revolución Francesa, porque probablemente muchos de vosotros sabéis más que yo, y entonces os pido disculpas por si digo cosas que son demasiado obvias y evidentes, ¿no? Una vez dicho esto, tengo que decir que el esquema que tengo previsto para mi intervención es el siguiente. Primero tengo que hablar de lo que era el antiguo régimen en Francia en 1789, obviamente. Luego escribiré con la mayor brevedad posible, que no será mucho, lo que fueron las etapas fundamentales de la Revolución Francesa y los hechos que ocurrieron en cada una de ellas. Luego pretendía hacer una pequeña comparación entre la Revolución Francesa y otras revoluciones burguesas que se hubieran dado anteriormente, ya veremos si tengo tiempo. Y digamos, el punto más importante de la exposición, que yo llamé en ese documento antes y después, es tratar de ver qué consecuencias tuvo para Francia la revolución, casi todas positivas en mi opinión, pero también alguna negativa, y no solamente para Francia, sino después para el resto de Europa y diría yo que el resto del mundo. Por lo tanto, el quinto punto último sería una breve conclusión sobre mi visión del asunto. Entonces, pasando ya directamente al punto primero, que es el que se refiere al antiguo régimen, es absolutamente necesario hacer una breve descripción de lo que era el antiguo régimen en Francia de 1789, porque es el que dio lugar a una indispensable revuelta popular que se convirtió en la Revolución Francesa. En aquella fecha teníamos en Francia una monarquía absoluta, de origen divino, como se titulaba, que gozaba de un poder absoluto, donde disponía de todos los derechos políticos absolutamente habidos y por haber, lo que llamaban los derechos de regalía. La percepción del impuesto, la leva de los soldados, la acuñación de la moneda, la impartición de la justicia, todo dependía absolutamente del rey. Ningún otro poder era capaz de hacerle sombra ni de condicionar su actuación. Esa actuación se proyectaba sobre una sociedad que, a efectos de este tema, se tiene que dividir en estamentos. Había tres grandes estamentos en Francia: el primero, el segundo clero y el tercero, el que se llamó el tercer estado. La nobleza francesa estaba compuesta por 350.000 personas y nada más y nada menos que el 1,5% de la población, y poseía la quinta parte de las tierras de Francia, contando con importantísimos privilegios económicos, fundamentalmente exención de impuestos sobre las tierras y sobre las rentas, y percepción para sí mismo de cargas sobre los campesinos como herencia de unos viejos derechos feudales. Pero había muchos tipos y niveles de nobleza. Básicamente podemos tratarla como un todo a efectos de este pequeño estudio. El segundo estamento importante que afectaba, que impregnaba, digamos, la sociedad francesa, era el clero. El clero lo componían 120.000 personas, había, digamos, unos niveles distintos, también había el alto clero y el bajo clero, pero tenía un poder económico bastante grande, sobre todo basado en la posesión de la tierra. La propiedad territorial, no solamente campesina sino urbana, era en buena parte potestad del clero. Su poder económico se basaba en la posesión de estas tierras y en la percepción del diezmo. ¿Qué es el diezmo? ¿Qué era el diezmo? El diezmo era un impuesto que no era necesariamente del 10%, pero que era una percepción sobre la
de la producción agraria que tenían que entregaban los campesinos a los clérigos para el mantenimiento de la iglesia. Como este diezmo se entregaba no en metálico, no en dinero, sino en especie, tenía una gran virtud para los perceptores del mismo, y es que no se degradaba con la inflación, no se degradaba con las carestías de los precios. Y representaba para los campesinos franceses una fuente importantísima de animadversión hacia la iglesia, porque realmente les parecía absolutamente irritante tener que hacer esta entrega de sus producciones a la iglesia, cuando ellos percibían claramente el deterioro de la situación en cuanto al aspecto del crecimiento de los precios. Y finalmente, el tercer gran estamento es lo que se llamaba el tercer estado. El tercer estado no era simplemente sino el resto de los franceses, que a su vez se debe dividir a efectos de este pequeño estudio en tres subestamentos. El primero y más importante es lo que se ha venido llamando desde entonces la burguesía. La burguesía estaba compuesta por personas que no eran ni nobles ni clérigos, ni eran el resto de los subestamentos. Por su cultura y por su riqueza ocupaba un gran puesto en la sociedad. Estaba compuesto por funcionarios, profesiones liberales, rentistas, hombres de leyes, artesanos, comerciantes, y tenía una gran importancia a nivel económico porque, a diferencia de otros países, de otros estados de aquella época, en Francia la burguesía tenía un gran papel social importante en cuanto a aunque no disponía del poder real, sí que era el motor de toda la actividad económica, y de alguna forma sentían la necesidad de disponer de poder real, que el poder que había que arrebatárselo a la monarquía, para evitar numerosas regulaciones que les impedían el acceso a los cargos de la nobleza y constreñían el desarrollo. Una de las grandes batallas de la burguesía era acceder a una situación de liberalismo económico que le permitiría crear riqueza, a lo cual querían tener un legítimo derecho. Un segundo sector del tercer estado lo constituían lo que se llaman las clases populares urbanas. Las clases populares urbanas eran personas que no vivían en el campo, vivían en ciudades o vivían en grandes ciudades o en poblaciones de cierta entidad, y realmente lo que eran los obreros de la producción, los obreros de la producción artesana, los obreros de las manufacturas, los asalariados de la burguesía y de la propia nobleza, cantidad de oficios como jardineros, leñadores, recaderos, periodistas, cocineros, es decir, toda la gente que no perteneciendo a esos otros estamentos trabajaba para ellos. Era una clase, digamos, una subclase con un nivel de ingresos muy bajo y que se había castigado por la subida de los precios. Hay que hacerse idea de la importancia que tenía en aquella época, visto desde hoy nos parece imposible, lo que era el precio del pan. El pan era una parte importantísima del gasto de las familias, digamos, de las familias, sobre todo de las clases populares, y su evolución, que iba siendo al alza desde hacía bastantes años, era verdaderamente lo que endemoniaba a las clases populares, hasta el punto de que una de las grandes reivindicaciones de la época era la no liberalización del comercio de los granos y del comercio del pan. Tercer sector dentro del tercer estado serían los campesinos. Los campesinos era la gente evidentemente que vivía en el campo, que vivía de la labranza, suponían el 80% de los habitantes de Francia, que serían unos 20 millones de habitantes, eran pequeños propietarios o arrendatarios de tierras, y también algunos jornaleros al servicio de los latifundistas. Estos vivían en una situación muy depauperada debido a los impuestos reales, los impuestos que pagaban directamente al rey, los directos o indirectos, al diezmo que pagaban a la iglesia y a los impuestos señoriales derivados de los antiguos derechos feudales. Estos eran particularmente humillantes para los campesinos. Tenían que estar sometidos a servicios personales, a dar derechos a todos los señores de los cuales que eran los propietarios de las tierras que trabajaban, y además a pagarles una cierta cantidad por el usufructo de una tierra que se supone que procedía
de unos antiguos derechos que teóricamente los señores podían aducir sin que estuviera claro que hubiera un papel que lo justificase. Bien, entonces, ante esta situación, la burguesía decidió realmente poner fin a esta situación y tomar las riendas de la nación. Aprovechó para ello una situación en que el Estado francés estaba en bancarrota. Había incurrido en enormes gastos desde los tiempos de Luis XIV en guerra de todo tipo, particularmente la guerra contra los Estados Unidos había dejado temblando al presupuesto francés, y Luis XVI había intentado modestamente arreglar la situación con su ministro Necker a base de intentar conseguir algo que resultó utópico, conseguir que la nobleza pagara impuestos. Lo intentó en varias ocasiones, hubo una rebelión de la nobleza, y para evitar, precisamente para conseguir, en un intento vano de conseguir que la nobleza se comprometiera, digamos, con el resto del país, es cuando se convocó los famosos Estados Generales, de los que hablaremos a continuación. Hay que decir también que, aunque el poder del rey era absoluto, no significaba que hubiera una estructura centralizada y fuerte del Estado. El Estado era caótico, había una unidad nacional muy mermada porque había multiplicidad de pesos y medidas, había cantidad de aduanas inferiores, había circunscripciones judiciales extrañísimas y variopintas. Financieramente y religiosamente tampoco había ninguna unidad, e incluso bajo el punto de vista militar se superponían muchísimas obstáculos que obstruían la economía. La burguesía estaba en contra del antiguo régimen porque buscaba poder y porque además el antiguo régimen era realmente muy disfuncional. Era inevitable la desaparición de este régimen porque tenía muy insatisfecha la gran mayoría de la población y eso no podía continuar. Por eso se produjo su caída. En el punto segundo lo que voy a hacer es describir un poco cómo fueron las etapas de la revolución, tratando de abreviar un poquito el tiempo necesario para ello. Generalmente siempre se acepta por todos los historiadores y los que se asoman a este fenómeno que la Revolución Francesa se desarrolló en 5 grandes etapas, que de alguna manera todos conocemos. La primera fue la Asamblea Constituyente, que duró 2 años. Le siguió una Asamblea Legislativa, que duró más o menos 1 año. Después llegó la Convención de los Diputados, que duró 3 años. Una etapa cuarta fue el Directorio, que duró a su vez 4 años. Y finalmente el Consulado, que duró más o menos 3 años y medio. Cada una tuvo sus características propias y ahora vamos a ver un poco los hechos fundamentales que se produjeron entre ellas, en cada una de ellas. El nacimiento de la Asamblea Constituyente fue consecuencia de la propia convocatoria de los Estados Generales. ¿Qué eran los Estados Generales? Bueno, los Estados Generales eran un órgano consultivo que no se había reunido desde 1614 y en el cual estaban reunidos precisamente los 3 estamentos de que hablaba antes, es decir, la nobleza, el clero y el tercer estado. Y tomaban sus decisiones por el curioso procedimiento de que votaban por estamentos, es decir, si 2 estamentos tomaban una determinación, el tercero tenía que aceptarlo. La mayoría se producía por estamentos. Podemos imaginarnos que era fácil que las votaciones fueran todas 2-1, es decir, nobleza y clerecía votaban una cosa y el tercer estado votaba otra distinta. Hace la Asamblea Constituyente con motivo de que al negarse el rey y la aristocracia, la nobleza, a cambiar el voto de estamentos a voto por cabezas, que hubiera beneficiado lógicamente al tercer estado, que eran más, al negarse a aceptar este hecho, el tercer estado decide romper la baraja, se autoconvoca como asamblea en un local aparte y decide que ellos van a tomar todas las decisiones necesarias prescindiendo de los otros 2. Esto fue prácticamente un auténtico golpe de Estado. Aquí nace la revolución porque esto era obviamente ilegal. Se reúne entonces la asamblea, se autoconstituye, deciden que van a hacer una constitución para Francia y comienzan a trabajar en este sentido. Y la sola presencia de este hecho revolucionario provoca en el pueblo francés un movimiento generalizado de inquietud y de deseos de participar en él.
En el curso de los 2 meses, desde que se reunieron los Estados Generales por primera vez, rompiéndose inmediatamente su reunión, hasta mediados de julio, se producen multitud de intentos por parte de la población francesa en municipios y en departamentos, etcétera, de participar en este fenómeno. Lógicamente, tanto el rey como la nobleza se alarman ante esta situación, comprenden que está empezando a perder el control de los hechos. El rey manda a venir una guarnición a proceder del extranjero para marcar la situación y posiblemente evitar su progreso, y se produce una situación de levantamiento general de la población de París, concretamente, y se produce el famoso 14 de julio de 1789. El hecho, digamos, carismático o básico, pero un poco menos que simbólico, fue la toma de la Bastilla, que se conmemora desde entonces y es la fiesta nacional francesa. La Bastilla en realidad era una vieja prisión con poquísimos reclusos y con poquísima importancia real, pero sin embargo el hecho de que fuera tomada, digamos, fuera asaltada por el pueblo de París, constituyó un bombazo terrible y dio lugar a una generalización absolutamente rápida y total por toda Francia de un intento de asumir a su vez el poder. Junto con la toma de la Bastilla se produce inmediatamente la creación de la Guardia Nacional burguesa, formada por burgueses, no formada por militares, a cuyo mando se puso Lafayette, y también la creación de la Comuna, la primera Comuna, que era una especie de un ayuntamiento de París, que también estaba formado por personas exclusivamente independientes de la nobleza, del poder real o de la legislación, digamos, de la legalidad anterior. Entre el 14 de julio de 1789 y 4 de agosto, es decir, en medio mes, se produce un auténtico incendio en toda Francia. Todas las municipalidades, todas las pequeñas ciudades se levantan en contra del régimen establecido, deciden crear una municipalidad, digamos, democrática, es decir, independiente del régimen anterior, y además se producen muchísimos asaltos a los castillos y las propiedades de los grandes señores de los cuales dependían a través de los derechos feudales. Se produce un gran desorden que da lugar a una situación de bastante pánico por aparte para muchos estamentos, y que en principio la Asamblea Nacional, que ya ha decidido que es la legalidad nueva, asumir la legalidad nueva, duda de si reprimir o no reprimir, y al final, a partir del mes de agosto, lo que hace es incorporar todo ese movimiento a su propio acervo, y es la Asamblea Nacional la que acepta todas esas cosas que están sucediendo en el campo. Para empezar, suprimir el pago del diezmo, suprimir el pago de los derechos feudales, suprimir todas las servidumbres que había en el campo, y entonces asume de forma determinante el tomar el mando y capitanear la situación. A partir de ese momento se va a desarrollar en la Asamblea Nacional un corpus legislativo impresionante encaminado a todo el desmontaje del antiguo régimen, a niveles de todos los aspectos que se pudieran relacionar con el andamiaje del antiguo régimen. Se realiza una importantísima labor legisladora, tarea de derechos, se unifica a la nación para poner fin al antiguo régimen, las organizaciones administrativas, la justicia, la libertad económica, una reforma fiscal, etc. Visto desde mucho tiempo después, sobrecoge un poco saber la enorme labor que llegó a realizar en relativamente poco tiempo la Asamblea Nacional, la Asamblea Constituyente, no solamente para generar una nueva legislación basada en una constitución, sino para lo que es el desmontaje de todo lo que suponía el antiguo régimen. Eso encontró muchos obstáculos. Uno de ellos fundamental lo constituyó precisamente el tema del clero. La Asamblea se enfrentó claramente a la Iglesia Católica porque no podía menos que no era inevitable que sucediera para conseguir
digamos, el apaciguamiento de la Iglesia Católica, lo que hizo fue prácticamente pues incorporarla al Estado, convertir a todo el clero en funcionarios, a la parte del clero que aceptó coexistencia, porque lo que era el clero regular, que era muy poderoso, los conventos y monasterios, etcétera, lo que hizo fue suprimir directamente todas las órdenes monásticas. Este periodo es largo, dura más de un año, y a lo largo de él se va viendo que cada vez es mayor la urgencia por parte de las clases dominantes del antiguo régimen por ponerle freno o ponerle fin. De hecho, otra vez Luis XVI vuelve ya en el verano de 1791 a tratar de asustar a los parisinos, y no solo asustarles, sino también envidiarles mediante el acantonamiento en las cercanías de París de las fuerzas militares fuertes. Además, se ha producido, mientras tanto, una emigración al extranjero de muchas de la gente que tenía fortunas importantes, lo cual ha contribuido a generar más bancarrota todavía en el Estado. Al ver cómo van los acontecimientos precipitándose, Luis XVI toma una decisión muy desafortunada para él, y es que toma la decisión de huir. Se va de París una noche con idea de alcanzar la frontera y incorporarse al bando de los que ya se habían emigrado, pero la cosa le sale mal porque resulta que al día siguiente en un pueblo que se llama Varennes es reconocido por un ciudadano y es apresado por la Guardia Nacional y devuelto a Francia, al Palacio de las Tullerías, donde pasa a ser un recluso prácticamente, un rehén de la situación. Finalmente llega el mes de septiembre de 1791, se culmina la labor de generación de la Constitución y se aprueba la primera Constitución que hubo en la historia de Francia. Es una Constitución cuyos rasgos básicos pues son, digamos, los que pues, podemos imaginar de cara al desmontaje del antiguo régimen. La monarquía se mantiene, pero no es absoluta. El rey tiene una capacidad de veto suspensivo de las leyes solamente. La justicia es completamente independiente de la corona. Se eliminan barreras comerciales, se eliminan corporaciones, gremios, etc. Es decir, es una absoluta renovación de todo lo que es el antiguo régimen. Y al haber terminado su labor, lo que hace es dar paso a una nueva asamblea, que ya es la Asamblea Legislativa, que es teóricamente la que va a llevar la función legislativa de forma regular. La particularidad de que los propios miembros de la Asamblea Nacional, de la Asamblea Constituyente, toman una decisión en principio muy generosa, muy valiente, aunque luego trajo muchas consecuencias. Y es que se prohibieron a sí mismos entrar a formar parte de la nueva Asamblea Legislativa. Es decir, los miembros de la Asamblea Constituyente no pudieron participar en las elecciones que dieron lugar a la Asamblea Legislativa. Y esto trajo como consecuencia una importantísima renovación de lo que es su contenido y también una aparición de una fuerza importante, una fuerza que hasta entonces había estado un poco, que era la de los revolucionarios moderados. De alguna forma vinieron representados por lo que se llamaron los girondinos. Se llamaban así porque habían sido originarios de la región de la Gironde y eran fervientes revolucionarios, auténticos revolucionarios, querían mantener la revolución, querían mantener la nueva situación de tipo democrático, pero eran moderados frente a unos más izquierdistas que fueron los jacobinos. De hecho, la composición de la Asamblea Constituyente, de la Asamblea Legislativa, había 264 diputados de la derecha, 345 del centro y 136 diputados de izquierda, que eran los jacobinos y los que llamaban los franciscanos. Prácticamente todos los miembros de esta asamblea, al igual que los miembros de la asamblea anterior, eran burgueses, habían sido elegidos de entre los miembros de la burguesía, que eran los únicos, por una parte, que se podían presentar a las elecciones, porque para presentarse a las elecciones había que tener una cierta capacidad, había que ser ciudadanos activos, es decir, pagar una cantidad de impuestos. Y por otra parte, porque eran los únicos que tenían, digamos, disponían de las herramientas de cultura y de conocimientos suficientes para ser elegidos. La Asamblea Legislativa
va a continuar esa labor tan importante legislativa que había realizado la Constituyente, incluso profundizando en algunos aspectos, pero no se limitó a seguir, digamos, la labor legislativa. Además, dio un impulso muy fuerte a lo que fuera lo que se llamó después el concepto de la nación, el concepto de la nación francesa. Los patriotas, los grandes patriotas, estaban precisamente en la Asamblea Legislativa y deciden declarar la guerra a Austria, porque Austria estaba protegiendo a muchos antiguos emigrados y estaba armando ejércitos destinados, de hecho, a terminar invadiendo Francia. Pero ellos se adelantaron, y aunque se cree, mucha gente ha pensado que la guerra, digamos, de Francia contra el resto del mundo, digamos, de Europa, la habían iniciado los invasores, y no es así, fueron los propios franceses, la propia Asamblea Nacional, la Asamblea Legislativa, la que tomó esa decisión de ir a la guerra. Y esa decisión tuvo una enorme importancia porque a partir de ahí era una especie de idea de la nación en armas, de la patria está en peligro, que va a iluminar todo el resto de la revolución. A pesar de todo, claro, a pesar de estas bellas ideas, resulta que la situación económica se iba degradando, la guerra inicialmente tuvo una marcha negativa, las primeras batallas parecía que las iban ganando los austriacos y los prusianos, y el rey vuelve a intentar de nuevo otra jugada consistente en cerca de París una serie de acuartelamientos con ideas pues, en cuanto tuviera una oportunidad, poner fin a la revolución. Y eso dio lugar a lo que se llamó, muchos autores han llamado la Segunda Revolución. De repente, sin que hubiera una causa clarísima, pero sin embargo, sí había una causa latente, el 10 de agosto de 1792 se produce una de las grandes fechas de la Revolución Francesa. El pueblo de París, instigado por los activistas correspondientes, lógicamente, asalta el Palacio de las Tullerías, a todas las guarniciones, se produce una matanza de todos los defensores, toma prisionero al rey, lo mete en una prisión parisina, la prisión del Temple, y le despoja de su capacidad establecida por la Constitución de sus funciones constitucionales. Y el siguiente paso decide entonces, como consecuencia, como realmente ha hecho una auténtica revolución y ha roto con toda la legalidad, decide convocar unas nuevas elecciones, esta vez ya con un procedimiento de sufragio universal, y dará lugar a una nueva asamblea que es la que se va a llamar la Convención Nacional. Lo primero que va a hacer la Convención Nacional, precisamente, es declarar a Francia como una república, declarar el Estado republicano. Eso sucedió el 20 de septiembre de 1792 y como consecuencia de esa fecha, aunque es una decisión tomada posteriormente, desde ese momento empieza a regir el llamado calendario revolucionario, el calendario que todos conocemos por los pintorescos nombres de los meses, el mes de Frimario, el mes de Fricidario, el mes de Floreal, el Termidor, el Brumario, todos nombres relacionados con la situación del clima de la época, y además también se crean, la semana pasa a ser una década, o sea, décadas en lugar de semanas, en fin, se cambia completamente todo el aparato, digamos, institucional a nivel simbólico. Hay que decir que inmediatamente antes de esta declaración de la República, en los primeros días de septiembre de 1792, se produce uno de los episodios más sangrientos y más tristes de toda la Revolución, que fue una gran matanza que tuvo lugar en París, de los cuales los exaltados parisinos, también movidos siempre por la Comuna y por la gente del Ayuntamiento de París, asaltan las prisiones francesas y producen una matanza de más o menos hasta 2.600 víctimas, y entonces acaban con todas aquellas personas que estuvieran presas sospechosas de algunas actividades contrarias a la revolución. La convención, el nuevo
La nueva asamblea también está constituida fundamentalmente por personas sacadas de la burguesía, procedentes de la burguesía, aunque tienen un reparto más democratizado, digamos, ¿no? Más personas, hay más diputados que proceden de las clases populares, aunque la gran mayoría de ellos serían burgueses, y vuelven a tener capacidad legislativa algunos de aquellos que habían estado en la primera asamblea y no habían podido ir a la segunda. Por ejemplo, uno de ellos, uno de los más destacados, fue Robespierre, que no había estado en la asamblea legislativa, pero sí había estado en la primera. El poder pasa entonces a la convención y una de las primeras decisiones que toma la convención es procesar a Luis XVI, procesar al rey por considerarle cómplice con los elementos contrarrevolucionarios, por su proximidad a las potencias extranjeras y por amenazar a Francia con una invasión. Es condenado, es considerado culpable y ejecutado en la guillotina el 21 de enero de 1793. Este hecho tuvo gran importancia en los acontecimientos inmediatamente posteriores porque, en parte como consecuencia de esta ejecución, se produce en marzo de 1793, se arma la primera gran coalición contra Francia, formada por casi todos los países, Austria, Prusia, Inglaterra, España y otros. Prácticamente empezaremos a vivir de este momento un estado permanente de guerra entre Francia contra el resto de la Europa, contra el resto del mundo, casi diría yo, y este hecho marcará de forma definitiva el propio triunfo de la revolución, porque se consigue gracias a la llamada a la nación en armas, a la llamada a los patriotas, se consigue generar una unión de gran parte de los franceses, no todos, pero una gran parte de los franceses, asumir los resultados de la revolución como parte de lo que era el hecho propiamente nacional. La situación económica, mientras tanto, seguía siendo desastrosa, claro, lógicamente, porque una cosa es legislar y otra cosa es tener grandes deseos y otra cosa es realmente conseguir que la economía fuera bien. En junio de 1793 se produce una situación que va a dar lugar a unos hechos absolutamente definitivos para lo que es el juicio de lo que fue la Revolución Francesa. Se produce un golpe de Estado dentro de la Convención y aunque no eran mayoritarios, se produce la asunción del poder por la izquierda jacobina, por la izquierda más radical, capitaneada por Robespierre y sus aliados. Y entonces consiguen defenestrar a todos los moderados, a los girondinos concretamente, incluso con consecuencias casi criminales y dramáticas, y comienza muy pronto el periodo que se ha conocido con el nombre del terror. Durante una serie de meses, prácticamente todo aquel que es mínimamente sospechoso de timidez o de actividades contra la revolución es apresado, condenado a la guillotina. Se produjeron, durante la época del terror, que fueron bastantes meses, se produjeron muchísimas víctimas, algunas de ellas de los propios revolucionarios, gente que había sido muy activa en el desarrollo de la revolución, gente como Danton, como Dumoulin, Hebel, gente muy radical, incluso pasaron por la guillotina. Se considera, se han manejado distintas cifras, pero se cree que más o menos hubo 40.000 franceses que pasaron por la ejecución en la guillotina durante esos meses. Durante ese tiempo, mientras se producía este terror, la Convención consiguió generar una leva en masa, en parte poder hacer una leva en masa, poder llevar a muchísimos franceses al ejército, tanto si eran partidarios de ellos como si no, se debían en parte al propio terror. Sin el terror seguramente no se hubiera conseguido generar un ejército potente. Y ese ejército potente, que además estaba impregnado de espíritu patriótico y de reverencia hacia la revolución y hacia la idea del progreso y de acabar con el antiguo régimen, etc., dio como consecuencia una serie de
éxitos militares importantes. No solamente separó los ejércitos extranjeros invasores, sino que además se empezaron a generar importantes victorias sobre ellas. Al mismo tiempo, en la Convención también se preocupó de conseguir modificaciones importantes en la cuestión, digamos, económica, en lo que es establecer un gobierno que recogiera algunas de las reivindicaciones de los desarrapados sin, de todas formas, poner en tela de juicio lo que eran los hechos sagrados para la burguesía, es decir, la propiedad privada y sus consecuencias. Se redacta una nueva constitución, se otorga el poder efectivo a lo que llama el Comité de Salvación Pública, que era un grupo exaltado de jacobinos y tal, y entonces se produce una situación que llega a un momento en que da lugar a un gran hartazgo. Hay una situación, digamos, de hartazgo y de sensación un poco de desapego hacia la propia Convención Nacional. Y eso dio lugar a que el mes de Termidor, el día 9 de Termidor del 1794, se produce la defenestración de Robespierre y Saint-Just y sus mejores amigos, y esos excesos pues acaban dando lugar a un contragolpe de Estado, pero esta vez legal, porque realmente fue la mayoría de la Convención la que llegó a defenestrar a los exaltados. La Convención no acaba aquí. La Convención duró todavía un tiempo largo. Se le llamó a ese periodo la Convención Termidoriana, porque había sido en Termidor cuando empezó a funcionar, y ya se produjeron una serie de actuaciones legislativas en desarrollo de todo lo que venía produciéndose, pero en un tono más moderado, y desde luego desapareció casi por completo la sensación de terror y de ejecuciones sumarias sin contemplaciones. La idea de intentar conseguir que no se produjera una especie de nuevo Robespierre capaz de, con una poca minoría de exaltados, llegar a poner en tela de juicio todo lo que se había conseguido, da lugar a la redacción por parte de los termidorianos de una nueva constitución que se llamó la Constitución del año 3, en el cual se diseña un nuevo Estado, digamos, una nueva forma de Estado, en la cual se llamará el Directorio. Seguir una moderación en general, una templanza en la toma de decisiones, se crea un sistema bicameral, se crea un poder ejecutivo plural, formado por cinco miembros, y fue da lugar al nuevo periodo que es el Directorio. El Directorio moderó muchísimo las actitudes en materia digamos, de modificación de las condiciones de vida del pueblo francés. El Directorio va a durar 4 años y acabará desprestigiándose bastante, en parte porque era un régimen donde afloró muchísimo la corrupción, pero en parte porque no pudo resolver los problemas fundamentales, que siguen siendo los mismos. Los problemas fundamentales eran que el antiguo régimen seguía teniendo muchísimos apoyos, había muchísimo intento por parte de los residuos de la nobleza y la aristocracia de mantener sus privilegios, y en todo momento estaba la espada de Damocles de cuanto tuvieran fuerza tratar de acabar con la propia revolución. Y además también tenían una permanente situación de guerra contra los estados europeos. Durante la época del Directorio se empezó a fraguar una figura que no era solamente la figura personal de Napoleón, sino que era toda la figura de un nuevo modo de hacer la guerra, un nuevo ejército que ya no era la nación en armas de los franceses, ya no era un ejército donde a lo mejor, como pasaba durante la época de la Convención, a los mandos los regían los soldados, etcétera, no, ya se produce una situación de ejército muy profesional que tenía muchos medios, porque las levas en masa de la época de la Convención habían conducido a que tuviera una gran potencia, y entonces se producen, digamos, recuperan un poco su capacidad de actuación los militares profesionales, y aparecen personajes como fue Napoleón Bonaparte, que acordaste de la famosa campaña de Italia, donde realmente
las decisiones militares empiezan a tomar los propios generales y así, por ejemplo, deciden cosas que a lo mejor no hubieran sido lo mejor para Francia. La famosa campaña italiana de Napoleón, en la cual doblegó casi al emperador austriaco y consiguió crear la República Cisalpina, etcétera, fue una decisión que probablemente beneficiaba casi más al ejército y al Estado en cuanto a que conseguía dinero, que más que a lo mejor a mantener la situación del pueblo francés. El caso es que cada vez adquiere más predicamento los militares hasta que llega el día en que, y esto sucedió en el famoso día del 18 Brumario del año 8, que fue en diciembre de 1799, Napoleón, junto con Sieyès, encabeza un golpe de Estado que termina con el Directorio y establece un nuevo régimen que se llama el Consulado, que era prácticamente una manera disimulada de encubrir una verdadera dictadura personal de Napoleón. Se produce entonces el Consulado y pocos años después se produce ya, digamos, el fuera máscaras y Napoleón decide directamente acabar con la ficción del Consulado, declara emperador de los franceses. Pero durante todo este periodo, tanto el Directorio como el Consulado han seguido haciendo las asambleas una labor legislativa importante. Por ejemplo, durante el Consulado, a pesar de que era un régimen autoritario, Napoleón era una persona conocedora de las necesidades de los franceses y de los logros habidos durante la Revolución. Durante el Consulado, por ejemplo, se desarrolla el Código Civil, que es una legislación que ha sido alabada posteriormente y ha dado lugar, ha sido la inspiración para muchísima legislación posterior en toda Europa. Voy a tener casi tiempo de hablar del tema de la comparación con otras revoluciones por parte de la Revolución Francesa. Las revoluciones que yo tenía, digamos, reseñadas para hablar eran la famosa Revolución Gloriosa de 1688 en Inglaterra y la revolución que dio lugar a la guerra de los Estados Unidos contra Inglaterra. Estas dos revoluciones era interesante la comparación porque son revoluciones también de tipo burgués, son revoluciones en las cuales las clases burguesas habían decidido manejar la situación para conseguir algo parecido a lo que la burguesía francesa quería conseguir, que era un poder real económico y una situación que diera lugar a un progreso económico posterior. Hay un aspecto importante que sí quiero reseñar. Había muchas semejanzas y muchas diferencias entre unas revoluciones y otras, pero hay una en la cual la Revolución Francesa no se parece en nada a las anteriores, y es que la Revolución Francesa fue la única de ellas en las cuales los elementos revolucionarios del pueblo francés, los elementos que tenían el poder en Francia, se enfrentaron lentamente a potencias exteriores que querían acabar con esa revolución. No es el caso de los Estados Unidos, porque hay una guerra contra Inglaterra, pero no fue una guerra iniciada por los elementos revolucionarios, sino una guerra iniciada por los ejércitos. Quiero pasar ahora, que se está haciendo esto, yo creo que estoy pasándome con el tiempo muchísimo, al punto que quizás es más importante de todos los que yo quería reseñar aquí. Es el punto que yo he llamado antes y después. Juzgar lo que fue la Revolución Francesa, creo que es imprescindible tratar de hacer un pequeño retrato de cómo quedó la sociedad francesa después de la Revolución. Y cuando digo después de la Revolución, no me refiero a ninguna fecha concreta de su desarrollo, no es en agosto del 92, ni en el 93, ni con el terror, ni después, es qué pasó después. Cuando llega el consulado, llega incluso el imperio, cómo es Francia en comparación con lo que había sido durante el antiguo régimen, qué ha ganado, o qué ha perdido, pero sobre todo qué ha ganado Francia como consecuencia de esto. Y aquí voy a ceñir al documento que dije que manejé antes en aquel otro grupo, en donde tengo reseñados hasta 17 puntos, donde voy a leer casi literalmente lo que pongo ahí, porque es una especie de resumen por cada uno de ellos de algún aspecto de la sociedad francesa. Voy a empezar a leerlos. El primero es la abolición de los aspectos feudales del antiguo régimen. Al suprimirse los derechos feudales y los diezmos con la venta de los bienes nacionales, lo que se produce es una evidente mejora de la situación de los campesinos
y especialmente de los pequeños propietarios, que habían sido unos grandes sufridores en el antiguo régimen. Punto 2. La restitución de los bienes comunales y una más justa legislación hereditaria que facilitaba el acceso a la propiedad de los antiguos señoríos de la nobleza fueron también muy beneficiosos para los campesinos no propietarios, que realmente antes solo tenían como única posibilidad trabajar para los señores en sus fincas. El punto tercero es el de la Declaración de los Derechos de los Hombres y Ciudadanos. No he mencionado esta declaración, que fue una de las primeras decisiones que tomó la Asamblea Constituyente, pero es una gran declaración de derechos, efectivamente inspirada en parte de la que se había producido en los Estados Unidos, declaración que proclama la admisión de todos los ciudadanos a todas las dignidades, cargos y empleos públicos. Toda la legislación posterior de las asambleas, tanto la constituyente como la legislativa, lo que hicieron es desarrollar esta nueva capacidad que la Declaración de los Derechos Humanos daba al pueblo francés, y que fue importantísima para la consecución de una mejora de sus condiciones. Punto 4. La reforma en sentido liberalizador del antiguo sistema de producción e intercambios, que tenían muchísimas regulaciones y trabas, facilita el auge de empresas capitalistas, con el consiguiente beneficio de especial importancia para la burguesía urbana revolucionaria. Esto es una cosa que exactamente igual sucedió en los Estados Unidos y también en la Inglaterra del siglo XVII. Es decir, al tomar el poder la burguesía y poder legislar en un sentido liberal de la economía, se genera una riqueza que a lo largo del tiempo se va a notar muchísimo en toda Francia. Punto 5. Las clases populares urbanas se benefician de la supresión de las corporaciones y gremios, pudiendo numerosísimos asalariados que antes tenían digamos una especie de cadena perpetua de estar siempre trabajando para los señores, para sus amos digamos en la industria, en la artesanía. Numerosos asalariados pueden empezar a abrir sus propias tiendas y comercios y prosperar. El punto sexto es la abolición de la servidumbre y las obligaciones personales de los campesinos, la abolición de los siniestros derechos feudales. Esto fue una gran liberación para los campesinos no propietarios y para muchos de los arrendatarios, aunque no consiguieron nunca su gran sueño, que era el reparto de las tierras de la nobleza y el clero, con la excepción del reparto de las tierras de los emigrados, a los que sí se les quitaron su propiedad. Punto 7. Secularización del Estado. La secularización del Estado acarreó consecuencias de doble sentido. Por un lado, un aumento de las libertades y los derechos individuales, por ejemplo, entonces la aparición del divorcio, por ejemplo, y algunos otros derechos de ese tipo, aunque también conllevó algún tipo de inconveniente, como por ejemplo que muchos creyentes vieron dificultada su acceso a la religión en que creían. Las instituciones judiciales. La reorganización de las instituciones judiciales fue enorme. Los jueces pasaron a ser elegidos, el procedimiento pasa a ser público, la acusación y el juicio están separados, muchas de las causas se ven por jurados, etc. Se redunda en una mejora de la garantía de los inculpados. Evidentemente, digamos, un francés del campesinado o de las clases populares ante la justicia del antiguo régimen, pues estaba absolutamente vendido, ¿no? En materia fiscal también se produjeron importantísimos beneficios para la gente. Se produce una clarificación de las obligaciones fiscales. Va a haber solo 3 impuestos: el impuesto territorial, el impuesto sobre las rentas y lo que llamó la patente, que era el impuesto sobre el comercio y la industria. Y una característica muy importante de esta regulación fiscal fue la igualdad. Todos los franceses, en principio, pagaban los mismos impuestos y solo dependiendo de su nivel de renta, de su nivel de propiedad, nada más. La Convención, de hecho, incluso llegó a incluir algunos aspectos de progreso en la tarifa, en sentido, digamos, de hacer pagar más al que más ganaba. Se produce también una gran reforma de la administración general
con unos propósitos unificadores y racionales. Al principio se hace en un sentido descentralizador. Toda una playa de instituciones intermedias que había a fronteras interiores, diversos cargos, diversas situaciones jurisdiccionales, son sustituidas por una administración sencillísima. Se crean los departamentos, los distritos, las comunas, los municipios, y se concede gran poder a toda esta nueva, digamos, suerte de administraciones nuevas, ¿no? Pero luego incluso se llegó a producir una situación en sentido contrario, admitiendo la igualdad de todas estas situaciones, se fue a una recentralización para hacerlo más eficaz, porque realmente, y ahí fue la Convención Jacobina la que decidió recentralizar algo para evitar una gran dispersión en la toma de decisiones en todo el país. Aquí, durante esta época, aparece en Francia un concepto que antes no había existido realmente, que era el concepto de nación. La nación es el conjunto de todos los ciudadanos, los revolucionarios son precisamente los patriotas, y la conciencia nacional pasa a informar prácticamente todos los actos de este nuevo Estado. La unificación territorial e institucional es una hija de este concepto. Esto es absolutamente nuevo. Antes Francia era la Francia del rey, era una propiedad casi del rey. Desaparecen también los particularismos regionales, las autonomías desaparecen con las normas de la Asamblea que suprimen las órdenes interiores y unifica el mercado, que ahora es nacional. Y ya, como he dicho antes, la Convención va a profundizar, a tratar de corregir en un sentido recentralizador algunos aspectos excesivamente descentralizadores. Un aspecto particular de todo esto es precisamente la generación del impulso dado a la racionalización de los sistemas de pesos y medidas. Antes era un caos porque había cantidad de distintos pesos y medidas y distintas unidades para medir la producción y para tomar decisiones. Precisamente la actuación de la Asamblea Legislativa y en particular de la Convención darán lugar a largo plazo a la creación del sistema métrico decimal. El punto 14 lo constituye casi uno de los más importantes, es el ejército. El ejército nacional es uno de los aspectos clave para la consolidación de la conciencia nacional. Ya no es el ejército del rey, ya no es el ejército de la burguesía ni de la nobleza. Y las levas forzosas, desaparecer la idea de una fuerza de la nobleza. Ya todos los franceses pueden y deben incorporarse a la lucha por Francia ante las invasiones extranjeras, y ya se puede hablar por primera vez de la nación en armas. Este es un concepto que nace en la Revolución Francesa y que luego se podrá trasladar a épocas posteriores. Destaca especialmente aquí la importante labor que hizo la Convención Jacobina, la convención estatal, la más extremista, que fue la que consiguió crear un gran ejército a base de la leva en masa, que eso luego será precisamente el que servirá de base para las hazañas que veremos a los posteriores líderes militares, especialmente a Napoleón. Punto 15. Aquí entramos en un punto de especial importancia, que es la lengua francesa. La lengua francesa no era hablada ni muchísimo menos en 1789 por la mayoría de los franceses. Existían numerosísimos dialectos o patois y había un gran problema para la unificación que requerían los nuevos tiempos. Una de las cosas, de los objetivos primordiales que se planteó en los revolucionarios, pero sobre todo los convencionales, es hacer obligatoria la redacción en francés de todos los actos públicos y notariales, y puso un especial empeño para convertir esa lengua en una verdadera lengua nacional, con apoyo especialmente de los sistemas educativos. Hablar de la lengua francesa como algo unificado e importante, visto desde la España de hoy, a mí me genera una cierta nostalgia, no puedo evitarlo, la verdad. El punto 16 es el tema de la educación. Para los revolucionarios franceses, la educación merecía una especial atención. Ya la Constitución de 1791 dice literalmente que es necesario crear una instrucción pública común a todos los ciudadanos y gratuita en aquellas partes que se juzguen indispensables. Es una declaración absolutamente contradictoria con respecto a lo que era el antiguo régimen, donde la educación era una cosa exclusivamente
abordable por las clases sociales privilegiadas. La Convención Montañosa fue la primera que propuso el monopolio del Estado, porque anteriormente casi era más la Iglesia la principal instancia educadora. Pero también la Convención Termidorana posterior e incluso el directorio generaron una importante labor en cuanto a las creaciones de escuelas primarias y de apoyo a la segunda enseñanza. También he dicho antes que el consulado generó también mucha importancia, dando importancia a la educación superior. Y finalmente, el último punto de los que me queda por reseñar es los derechos sociales. La beneficencia constituye uno de los derechos a los que la Revolución presta una especial atención. La Constitución del 91 ya preveía la creación de un establecimiento general de socorros públicos para atender a los más desfavorecidos. Hasta ese momento, solo ciertas congregaciones religiosas se dedicaban a la asistencia. El laicismo general del nuevo Estado conllevó una legislación específica para atender a niños abandonados, mendigos, indigentes, etc. Estos 17 puntos son un poco resumen en lo que es una pequeña fotografía de lo que yo creo que supuso para el pueblo francés la revolución. Ya inevitablemente tengo que entrar en lo que es la conclusión, que la conclusión no puede ser más sencilla bajo mi punto de vista de historiador, no demasiado imparcial, como decía yo. Evidentemente creo que es la justificación suficiente para tener un juicio favorable al episodio histórico de la Revolución Francesa. Todo este tipo de hechos cambiantes respecto al régimen anterior, yo creo que ya justifican claramente la bondad del hecho del periodo revolucionario. Básicamente sabemos que los miembros de las asambleas, tanto de la legislativa como la constituyente como la convención, eran miembros de la burguesía. Gobernaron para la burguesía, pero también en connivencia, digamos, en cierta coalición con las clases populares. Aquí tengo que decir algo casi para terminar, y es que es importante señalar que de ninguna manera el juicio favorable al proceso, que yo particularmente suscribo, puede ocultar una rotunda condena de los aspectos imperdonables de su recorrido. Por ejemplo, lo que sucedió en agosto de 1792, la matanza de septiembre del mismo año, el golpe de junio del 93 con el exterminio casi de la oposición de los girondinos, el terror de la Convención Jacobina, las matanzas que tuvieron lugar en Lyon o la Vendée. Hubo hechos horribles que realmente, analizados posteriormente, seguramente se pueden llegar a considerar como el pago necesario para conseguir lo que se consiguió. Pero bueno, eso no impide que no condenemos la terrible crueldad de estos hechos. Y ya finalmente tengo que decir que hay que hacer especial énfasis en que todas las transformaciones que la Revolución Francesa supuso acabaron incorporándose a la ideología dominante en Francia, que con algunos periodos de alteración, como por ejemplo la Restauración o el Segundo Imperio, acabaron dando lugar a la Tercera República, cuyo espíritu trasciende al siglo XX y de alguna manera inspira a las actuales democracias. La importancia que la Revolución Francesa tuvo para el resto de Europa y para el resto de la historia es enorme. Y con esto ya termino. La verdad es que no sé si os ha aburrido muchísimo, pero estoy a vuestra disposición si queréis alguna aclaración o pregunta, o estar en contra de lo que he dicho yo, que esté también. Pues muy bien, José Manuel, muchísimas gracias. La verdad es que ha sido una ponencia muy esclarecedora y es verdad que la repercusión ha sido fundamental en el resto de la historia, ¿no? Una pregunta, perdona que empiece yo, pero es relación entre la paz de Westfalia, que de alguna forma entiendo que introduce el concepto, no sé si nación o país o algo parecido, y la Revolución Francesa. Pues no soy un especialista en la época anterior a la Revolución Francesa, pero me da la impresión de que el concepto de nación de la Paz de Westfalia, que si no me equivoco fue la que puso fin a la Guerra de los 30 años, sí, se refería más que nada a los aspectos de la convivencia entre las religiones y de la convivencia entre los estados, pero realmente yo creo que no abordaba la consideración de las clases populares y de las clases más
menesterosas como realmente formando parte de la nación. La nación de Westfalia, digo, esto lo digo improvisando un poco, era la nación de los ejércitos, la nación de los reyes, la nación de las clases poderosas. No creo que los campesinos ni los pequeños, los pocos trabajadores, digamos, manuales que había en las ciudades estuvieran muy implicados en la idea de esas naciones. ¿Sí? Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues ahora vamos a pasar al asunto de las preguntas. Por una parte está Ana Mancheno. Voy a poner primero ya el diseño en mosaico para podernos ver las caras, ¿vale? Así, levantadas las manos no veo nada, entonces con lo cual voy a darle paso a Ana Mancheno, que dice así: buenas tardes a todos, saludos desde el puerto de Santa María, tal como dicen las normas, mantengo mi cámara, vale, ok. Bueno, pues entonces, pues nada, ahora se abre el turno de preguntas. Alfonso tiene pedida la palabra José Joaquín. José Joaquín, venga, bueno, pues venga, vale. Sí. Pues José Joaquín. Oye, primero, gracias por la presentación que has hecho, José Manuel, que me parece muy resumida, muy bien, muy esquemática, pero permíteme que disienta un poco de la conclusión final. Yo creo que la Revolución Francesa efectivamente trajo consecuencias muy favorables para el desarrollo de los derechos de los ciudadanos, pero como tal revolución fracasó. Hay que reconocer que el hecho revolucionario fue un fracaso. Y yo siempre he leído y me estoy de acuerdo con que de las tres grandes revoluciones que ha habido en el mundo, la francesa, la rusa y la americana, las dos primeras, tanto la francesa como la rusa, que estaban basadas en el concepto de la igualdad, ¿no?, siguiendo a Rousseau y otros pensadores, fracasaron. Y la única que pervive, que ha triunfado y que mantiene la Constitución vigente es la americana, porque estaba basada más en la libertad, más que en la igualdad, en la libertad del ciudadano, en la libertad política. Entonces yo creo que desde ese punto de vista, reconociendo el avance que supuso la Revolución Francesa respecto al antiguo régimen, como tal revolución, desde un punto de vista político, fue un fracaso e impregnó un poco lo que pasó después. No sé qué opinas. Pues no sé qué decirte, porque cuando dices que la Revolución Francesa fracasó, quizás te estás refiriendo al hecho de que desembocó en el imperio de Napoleón. No sé si te refieres a eso. La Revolución, según algunos de los autores que yo he consultado, precisamente dicen que terminó no con la proclamación del imperio, sino el 18 Brumario, con el golpe de Napoleón, y consideran que la época del consulado ya no corresponde con la Revolución. Pero ya he dicho antes que durante el consulado, a pesar de que era un régimen autoritario, donde Napoleón era el que tomaba todas las decisiones, se siguió trabajando en el mismo espíritu de las legislaciones anteriores. Ya te he dicho que el Código Civil, por ejemplo, o la creación de universidades fueron hechos realizados durante el consulado. A mí me parece, Napoleón, que era el que cortaba el bacalao durante el consulado, lo que hizo fue después, durante el imperio, fue a nivel interno de Francia mantener los logros de la revolución. Lo que pasa es que se enfrascó en una situación personal absolutamente peculiar, se encarzó con el resto de las naciones del mundo, decidió acabar como fuera con Inglaterra y con todos los estados que lo apoyaban, y dio lugar a unas terribles situaciones, matanzas, espantosas consecuencias para muchísima gente en Europa, y finalmente con el desastre que supuso para él la propia campaña de Rusia y todo lo demás. Pero yo creo que durante no sé, los años que Napoleón gobernó Francia, a nivel interno mantuvo básicamente las reformas que la revolución había establecido, y en ese sentido, aunque se pudiera decir que había, bajo el punto de vista, digamos, de
casi futbolístico. Había perdido el partido porque evidentemente no fue una democracia la que continuó la labor de los revolucionarios, los patriotas franceses. Sin embargo, la obra fundamental, la obra a la que yo me he querido referir con estos 17 puntos, básicamente se mantuvo, en mi opinión. O sea que en ese sentido creo que no fue un fracaso, sino que fue una situación un poco intermedia, ¿no? Ya, pero para mí, Robespierre ya es un poco el fracaso de la revolución. De hecho, en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, creo que en el punto, me parece que es en el punto 13, se dice que en aquellos sitios, en aquellos países donde no haya separación de poderes, no hay constitución. Porque al final la constitución básicamente lo que tiene que hacer es separar el poder ejecutivo del legislativo. Y eso es lo que te lleva a una democracia, ¿no? Y eso no se consiguió en Francia, no se consiguió en Rusia, y sí lo han conseguido los norteamericanos, ¿no? En mi opinión. Sí, no sé qué decirte. Robespierre estuvo al mando de Francia durante una serie de meses. Sin embargo, la, digamos que la Francia de la Convención tuvo la suficiente fuerza, la suficiente capacidad de reaccionar contra los excesos de Robespierre y de sus jacobinos y fue capaz de deponerla. La convención que puso fin al terror y a Robespierre era la misma que se había elegido unos meses anteriores. Lo que pasa es que durante una época, durante unos meses, sucedió una falsificación de la democracia, efectivamente. Robespierre falsificó la democracia. Yo creo que hemos visto recientemente algunos hechos quizás parecidos en otros países, pero realmente la democracia francesa fue capaz de terminar con la hidra que le estaba aprisionando, ¿no? Y eso hay que reconocerlo. No fueron los ejércitos de Austria ni de Prusia ni las naves inglesas las que acabaron con Robespierre, fueron la propia Convención Nacional Francesa la que acabó con él. Entonces, bueno, fue un periodo realmente siniestro que por otra parte yo creo que fue necesario. Es decir, eh, la, las potencias extranjeras hubieran acabado invadiendo Francia y terminando con toda la revolución si no hubiera sido capaz precisamente la Convención Jacobina de generar un enorme espíritu patriótico y de generar una gran leva en masa que duplicó la capacidad del ejército y que dio una gran potencia al ejército y permitió no solamente resistir la invasión extranjera, sino incluso revertir la situación. Durante la época de Robespierre, las tropas francesas empezaron a recuperar terreno por el resto de Europa. Eso ha sido posible sin una situación semidictatorial. No lo sé, no sé si hubiera sido posible. Desde luego el periodo anterior no había sido capaz de generar suficiente fuerza, a pesar de que el espíritu de nación estaba ya presente, ¿no? Esto es todo evidentemente muy discutible, obviamente tú puedes tener perfectamente razón. Ahora, que la Revolución Francesa fracasó me cuesta mucho, sinceramente. Vale, muchas gracias. Bien, sí, Ana Mancheño, dice, el ponente ha hablado de otro grupo específicamente de temas históricos. Me gustaría saber si es un grupo público y si es así, de qué modo se puede acceder. Bueno, no es es un grupo de amigos que descubrieron que les gustaba mucho la historia y hicieron público un grupo que es privado, pero está abierto a cualquier persona que le guste la historia y que esté dispuesta a participar. O sea que no tienes más que dirigirte a mí, darme tus datos y te incorporo rápidamente al grupo. Vamos, no hay ningún problema. Muy bien. De hecho, alguna persona que perteneció a este grupo ha estado en ese grupo. Estoy pensando precisamente en nuestro muy querido para todos Juan Manuel, que estuvo en ese grupo de historia. Un par de veces me vi con él, le interesó mucho y estuvo participando en esas reuniones durante algún tiempo. Entonces sí, no hay ningún problema, ¿eh? Pues estoy viendo en Mosaico y en principio no veo ni nueva. A ver,
un segundo. Si hay alguna pregunta más. Genial, mil gracias, vale. No, estoy viendo si hay alguna mano levantada. Yo no veo ninguna. Entonces, Alfonso, hay un mensaje también de José Luis Vázquez Guzmán, que sí, ha tenido que ausentarse, pero ha sí, dejado una nota. Si dímela. la puedes ver. A ver, José Luis, vale, sí. Dice, en mi opinión, la gran aportación social de la Revolución Francesa es que muere el súbdito y nace el ciudadano. Nacen los derechos que disfrutamos todos y de forma casi universal. Es una afirmación. Si tienes algo que Una comentar. afirmación con la que estoy completamente de acuerdo y que creo que más o menos la he pretendido desarrollar. Yo creo sinceramente que sin la Revolución Francesa hoy no seríamos como somos. He mencionado antes la Tercera República. La Tercera República estableció prácticamente todas las normas que se establecen en todas las democracias occidentales, europeas por lo menos, hace más de un siglo. Y la Tercera República era claramente heredera de la Revolución Francesa, no solamente en los hechos, sino también en las declaraciones. Todos los republicanos de aquella época se consideraban de alguna forma hijos de la Revolución Francesa. Muy bien, y ahora Genoveva, sí que tienes la mano levantada. Si activa tu micrófono y plantea la pregunta. No, yo quería expresar mi pena de por qué no se extendió la Revolución Francesa a nuestro país y nos volvimos a quedar con Fernando VII y la gente gritaba viva las cadenas. Con lo cerquita que lo teníamos, no pillamos nada, ¿eh? No solamente no pillamos nada, sino que fuimos algunos destacados enemigos de la revolución, fueron de los más entusiastas detractores de la revolución e incluso participaron las guerras contra la convención. No sé, yo creo que España no estaba preparada para esa situación. Evidentemente. Muy Pero bien. no estaba España, pero tampoco estaba Austria, ni tampoco estaba Alemania, ni tampoco estaba, bueno, Italia, es que no existía siquiera. O sea, hay que tener en cuenta que es que en aquella época la Revolución Francesa fue una gran revolución que modificó sustancialmente la situación anterior, ¿no? Siguiendo un poco lo que ha dicho José Joaquín, que ha sido muy certero en ello, la única revolución que realmente había podido iluminar al mundo había sido la revolución de los Estados Unidos, pero aquello pillaba lejos y además estaba demasiado circunscrito a la lucha de un país contra la metrópoli colonial y realmente pues no era demasiado ejemplo a seguir. A corto plazo, quiero decir, ¿eh? Muy bien. Gracias. Ignacio, ¿tienes la mano? El micro. Tiene la mano, pero no tiene El micrófono, Ignacio. Perdona, que se me había olvidado por no meter ruido. Que enhorabuena por tu charla, que me ha gustado mucho. Yo quería hacer un comentario, porque todo el mundo consideramos como que la Revolución Francesa fue algo necesario para la aparición de la democracia. Y muchos países han hecho una transición a la democracia perfecta sin necesidad de una revolución sangrienta y de una revolución caínita en muchos aspectos. Y no los tenemos en cuenta. Pero a lo mejor no partían de la situación de Francia. Es que lo que yo he pretendido, lo que he dicho del antiguo régimen ha sido una pequeña pincelada, porque Sí. no había tiempo ni posibilidades de mucho. Pero la situación de la Francia de 1789 es una situación absolutamente demencial. O sea que, Pero fíjate, otros países nórdicos, por ejemplo, que estaban también en manos prácticamente de la Iglesia y de, pues un poco parecido a lo que estaba Francia y lo que estaba España. Hicieron una transición perfecta sin necesidad de revoluciones sangrientas. bueno, algunos de los países nórdicos precisamente fueron ayudados por la Revolución Francesa a hacer esa transición, porque en la época del dominio de Napoleón sobre Europa, muchas de las transformaciones que hubo en Europa
que no sé si es a lo que tú te refieres cuando dices esta transición, fueron impregnadas del espíritu que Napoleón llevó, que era heredero de la Revolución Francesa. Pero no sé exactamente a cuál te refieres, ¿no? O sea, no digo con ello que no sea posible hacer una revolución sin sangre, pero a partir de ciertos presupuestos creo que casi no es posible. No, la diferencia está entre la revolución y la evolución, que implica la no violencia y el no hacer dramas sangrientos y al final tener el mismo resultado, o muy parecido. Quizá no es tan exportable, no se ha hecho tanto demagogia en el fondo, pero ha sido igual de práctico y de cumplir los objetivos, ¿no? Pues no sé, pues sí, no te digo yo que no, Ignacio, seguramente sí. Lo que pasa es que, digamos que yo me centro en la Revolución Francesa y creo que el impacto que ha tenido posterior ha sido enorme. Otras revoluciones, otras situaciones evolutivas, como las que tú dices, a lo mejor no han sido ejemplo a seguir después para nadie. Francia tiene una gran capacidad para expandir sus ideas al resto de Europa. Y no hay que olvidar que Francia es un gran país, es decir, Francia era un país muy poblado, muy importante, de una gran industria, una gran capacidad económica, que en aquella época no tenía parangón en el resto de Europa. Entonces, 100 años después de terminar la revolución, todo ha cambiado en Europa. A lo mejor es ese momento en que se podía permitir, digamos, situaciones evolutivas favorables como esa, no sé. No sé si está pensando en temas como la transición española o algo así, pero vamos, desde luego creo que no, épocas tan lejanas no se pueden comparar, me parece, ¿no? Pero, sobre todo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Muchas gracias. Muy bien, Pilar. ¿Pilar? Sí, hola, buenas. Bueno, lo primero, José Luis, disculpas que no he podido estar en toda la conferencia por motivos personales. Y sí, creo que, bueno, le doy la razón a Beba. Yo también soy de las que en muchas ocasiones me acuerdo y digo, hago así, levanto y digo, Agustina de Aragón, y no te cuento ya el Timbale del Bruc, porque digo, no sé si la historia nos hubiese cambiado mucho sin ellos dos, fíjate que lo estoy diciendo yo. Y después, como he leído lo que ha puesto ahora también José Luis, y viene a colación, así voy a empalmar todo, voy a empalmar lo que ha dicho José Luis, con la conferencia de la semana que viene, y con la conferencia que hizo León del presentismo histórico. Vamos a hacer un pum, 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 y voy a decir simplemente que no sé si la Revolución Francesa ni la americana, pero las dos, y tendríamos que llegar mucho más adelante para que ese aspecto de ciudadano que decían que se nos había de súbdito se pasó a ciudadano, a papel que se les pudo dar o no a las mujeres en ese momento. Porque recordemos que no podremos hablar nunca de revolución, ni de democracia, ni de nada por el estilo, sino que reconocer que las mujeres no tenían sus derechos. No, solamente era por tenerlo un poco en cuenta y así ya va de empalme con la semana que viene, con la conferencia de la semana que viene. Y muchísimas gracias. ¿Qué opinas tú de eso? Del papel que se les pudo dar a las mujeres en la Revolución Francesa, si es que se les cambió en algo su vida. Soy mala, lo sé, José Luis, soy mala, ya lo sé. Es mala y muy perversa. Claro, sí. Es que si no... Yo, en la actual situación de esta cuestión en España, me tengo que abstener mucho de dar quizás mi opinión más profunda. Yo creo que en aquellos años, en todo el mundo, la mujer tenía un papel, evidentemente subsidiario, y sinceramente esto me podrá costar que a lo mejor me corte en la cabeza alguna de mis amigas. Creo que no había otra posibilidad, la sociedad no podía funcionar de otra manera. A pesar de todo, actualmente se les acusa a esta situación sumida, digamos, secundaria de la mujer, como debida a una especie de monstruo que había por ahí que nadie le pone cara, que es el patriarcado y esas cosas. Yo creo que en la sociedad, por ejemplo, la sociedad francesa de 1789, en los años 90 de Francia, no había ninguna otra posibilidad en la sociedad. No, las mujeres no podían tener otro papel, sencillamente. Era imposible con las estructuras productivas, con la situación sanitaria, con la escasa esperanza de vida,
con la necesidad que tenían todos los campesinos franceses de tener muchos hijos, porque si no, no había quien les iba a mantener cuando tuvieran 50 años, cuando no existían las pensiones, no existía nada de lo que hemos visto después. En aquella época no había otra solución. No creo que haya que buscar maldades en la otra mitad de la humanidad. Y entonces llevaba aquí, pues aquí ahora todo ha cambiado. Ahora mismo yo no podía mantener eso, pero de cara al pasado sí que lo digo frecuentemente. Entonces, el papel que jugó la mujer, que fue pequeño, no fue mínimo, ¿eh? Existieron mujeres ilustradas que no estoy pensando ahora mismo, por ejemplo, en Madame Stael, que fue una de las grandes pensadoras de la Revolución, ¿no? Era la hija de Necker, y algunas otras. Estoy pensando, por ejemplo, en Madame Roland, que era una de las inspiradoras de todos los gilpinos, una de las grandes de la época, que cayó en la guillotina, por supuesto, desgraciadamente. Pero vamos, fueron casos puntuales, evidentemente. Yo tengo que reconocer. Muy bien. A ver, Genoveva. ¿No? No, pues quita la mano entonces. Ah, perdón. Sí, Perdón. no, pues creo que ya no veo a nadie más. Bueno, sí, está Aurora. Un segundo, una pregunta, Juan Manuel. Tú has mencionado cosas que me ha llamado la atención poderosamente y además se ha comentado después. Y es que por una parte hay unos aspectos en apariencia de la revolución, que es todos los hechos históricos, las luchas, las purgas, etcétera. O sea, digamos un poco como lo aparente que llama la atención y que, bueno, alguno puede pensar que ha sido un fracaso. Y luego otra cosa es la esencia. La esencia es un poco el trabajo por debajo de evolución y renovación de la administración general del Estado y de la justicia, ¿vale? Que es lo que hace que el ciudadano, o sea, que el súbdito pase a ser un ciudadano y todo lo que soporta pues esa legalidad y ese funcionamiento de la administración renovado, avanzado, evolucionado, ¿no? Entonces, yo creo que me gustaría un poco esas dos cosas, ¿no? La apariencia histórica de los acontecimientos que pueden sorprender a lo mejor por su violencia y luego la parte esencial que es la renovación de todo lo que es el soporte de la administración del Estado. Sí, tienes toda la razón. Lo que pasa es que me parece que he mencionado en algún momento el hecho de que las distintas asambleas, sobre todo la Asamblea Constituyente, pero también las otras dos asambleas posteriores, hicieron una labor absolutamente ingente, una labor absolutamente admirable. La cantidad de leyes, de discusiones, de nuevos reglamentos, de nuevas situaciones que generaron en relativamente poco tiempo para desmontar todo el antiguo régimen es inmensa. La administración es uno de los trabajos, de los objetos de esa función legislativa. La administración en un sentido amplio, por ejemplo, el tema fiscal también está absolutamente relacionado, el tema de la administración de justicia, el tema, por ejemplo, de la liberalización de todas las inmensas trabas comerciales que había. Me parece que he mencionado que un operario de un taller parisino de carpintería tenía absolutamente prohibido abandonar el sector y establecerse por su cuenta, no podía hacerlo. El desmontaje de elementos de ese tipo era también fundamental, de generar no solamente una administración eficaz, sino también una eficacia en la actividad económica. La burguesía fue muy liberal, y entonces de alguna forma se adelantó a lo que posteriormente se ha generado, digamos, en tiempos muy posteriores, ¿no? Pero en la administración, evidentemente, el asunto es importantísimo. La administración, antes de la revolución, prácticamente no existía como tal. El rey ordenaba y decidía todo. Y entonces los mecanismos a través de los cuales se cumplían sus mandatos eran absolutamente variopintos, de un sitio a otro, tropezaban con 10.000 inconvenientes de tipo territorial y de tipo aduanero, etc.
Entonces, la generación de una administración única era importantísima. La creación de los departamentos, la creación de las comunas, de los distritos, etcétera, y la democratización correspondiente, porque entonces antes existían los personajes que eran los llamados intendentes, que eran los que tenían el poder omnímodo. El intendente que mandaba el rey a Burdeos era el que decía absolutamente todo lo que se podía hacer en Burdeos. Eso desapareció, claro, se generó toda una administración pública. Sí creo que es muy importante ese punto que señalas. Sí, no, es que entonces realmente el gran éxito de la Revolución Francesa fue ese, más allá de los acontecimientos más o menos espectaculares o dramáticos que pudieran haber acontecido, ¿no? Es decir, yo me quedo de tu conferencia, me quedo con el gran valor de esa gestación de la moderna administración general del Estado de los países occidentales. Básicamente, sí, ¿verdad? Muy bien, pues Aurora, ¿tienes tú la mano levantada? Sí, ya la voy a quitar. Ah, pero... Bueno, primero Ya sabía José Manuel cuando ha hablado, cuando Pilar le ha preguntado sobre el papel de las mujeres en la Revolución Francesa, que alguna de sus amigas íbamos a salir al ruedo. Y bueno, yo quería solo mencionar que hay una señora, Olympe de Gouges, que publicó un montón de panfletos durante la Revolución Francesa, uno de ellos, el de los derechos de la mujer y la ciudadana, en 1791 y luego fue guillotinada en 1793. O sea que, aunque solo sea ese ejemplo de mujer de la Revolución Francesa, sí quería traerlo a colación. Y luego, la otra cosa que te quería preguntar, no, porque claro, no es cuestión de seguir aquí con la cosa de las mujeres, porque ya tendremos oportunidad de hablar la semana que viene, en la otra ponencia. Pero sí quería, José Manuel, conocer tu opinión sobre una cosa que he leído en algún sitio, que no recuerdo dónde, en la que se hacía una equivalencia entre las revoluciones y las guerras civiles. Es decir, decían, las revoluciones en realidad son guerras civiles y se les llaman revoluciones, con lo cual se les añade una cuota de valor, porque parece que las revoluciones tienen como en una escala gradual un escalón más alto que lo que son guerras civiles. Parece como si las guerras civiles fueran unos conflictos de grado menor. Entonces, ¿cuál es tu opinión al respecto? Bueno, yo creo que de alguna forma se deduce de alguna de las cosas que hemos hablado, que he dicho yo. Efectivamente, hay una confluencia entre lo que son las guerras civiles y las revoluciones, algunas guerras civiles y algunas revoluciones. La Revolución Francesa pudo perfectamente haber dado lugar a una guerra civil, pero sucedió algo que realmente yo señalé anteriormente, y es que de alguna forma los revolucionarios, que eran los verdaderos patriotas, y ellos mismos se llamaban patriotas, y creían en la nación, pues llegaron a asumir, digamos, toda la esencia de Francia. Y entonces, realmente, los partidarios del antiguo régimen, los que normalmente se resistieron, si hubieran resistido, iba a decir, pero se resistieron con toda la fuerza que pudieron a la revolución, lo hicieron básicamente apoyándose en las potencias extranjeras. Por lo tanto, de alguna forma, ese tipo de resistencia, junto al patriotismo clarísimo que demostraron y que casi crearon los revolucionarios, convirtió una posible guerra civil en una guerra internacional, todos contra Francia. Digamos, por hablar en términos actuales, la derecha francesa no actuó con las armas dentro de Francia. Se basó su esperanza en que los austríacos y los prusianos y los ingleses acabarían con la revolución con las armas, de otra guerra civil, ¿no? Pero pudo haberla, efectivamente, como tú has dicho, una guerra civil y una revolución muchas veces vienen de su mano, ¿no?
Muy bien. No sé si contestaba tú lo que querías saber. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Pues yo creo que ya no hay más manos levantadas ni preguntas, así que si quieres, Aurora. Bueno, muy bien, pues agradecer a José Manuel toda la dedicación que nos ha aportado, no solo hoy, sino desde que le pedimos que nos hiciera esta ponencia y además convocarle para que nos visite con más frecuencia. O sea que muchas gracias, te agradecemos mucho, pero queremos verte más veces, que nos cuentes más cosas más veces, dada tu afición a la historia y tu desarrollo como historiador aficionado. No importa que no seas imparcial. A mí concretamente no me importa que no seas imparcial. Entonces, José Manuel, muchas gracias otra vez. Muchas gracias también a todos los participantes, a los asistentes y a los que han intervenido en la sesión. Y solo convocarles para la semana que viene, que ya de alguna manera les hemos adelantado, que nos volveremos a ver y les enviaremos la invitación convenientemente. Y el tema que nos reunirá será la igualdad, mitos y realidades acerca de la igualdad. O sea que os convocamos para dentro de 7 días. Muchas gracias a todos. Pues Gracias, nada, igualmente. muy bien, muchas gracias. Gracias a todos que han soportado mi rollo. Nada de rollo, ha sido un placer. Gracias. Hasta Adiós. luego. Venga, Bueno, hasta muchas dentro de 7 gracias. días. Venga. Muy bien. Hasta luego. Hasta luego.